Hola de nuevo, mi nombre es Laura Thié y el día de ayer les dije que iba a contarles sobre algunos libros esta semana. Ayer les conté sobre este de Youmana Habad. Hay quien me dijo que ya lo pidió por Amazon y yo les conté que hay una librería muy famosa y muy vieja en casi todo el país y en la Ciudad de México está atrás de la catedral. Yo ahí lo encontré, pero si no se puede pedir también en la edición en inglés para quien habla inglés y en digital. Y también me preguntaron que si el resto de los libros que voy a presentar esta semana se pueden comprar en digital y no todos. Les digo rápidamente cuáles vamos a ver. Hoy vamos a contar un poco sobre este libro, mañana vamos a contar sobre este, después este también. Todos son libros que están en mi biblioteca y todos son libros que se encuentran en librerías y este, ¿no? Pero no todos los pueden comprar en edición digital. Y abajo voy a dejarles algunas ligas en donde pueden encontrarlos, quizá estén en bibliotecas, pero no estoy muy segura. Lo que sí puedo asegurar es que todos ellos están en librerías. Y como pueden ver, en la parte de atrás yo puse algo que dice huequitos en la memoria. Bueno, voy a decir por qué puse huequitos. También ayer algunas personas me dijeron a propósito que el audio a veces se corta. Bueno, estoy transmitiendo en vivo desde Puebla y estamos utilizando el super servicio de internet de Telmex. Entonces, como sabrán, bueno, de pronto se ve, pero yo aquí sigo. Y vuelvo a los huequitos, pues es que voy a hablar, yo puse huequitos en la memoria, pero algunas personas me han preguntado que cómo le hacen para escribir, si ahora están mucho tiempo en su casa, que cómo le hacen para escribir su vida o que cómo le hacen para escribir la vida de alguien más. Entonces yo voy a hacer una mini radiografía, porque estos videos no pueden durar más de 20 minutos, sobre cómo es que yo construí parte de mi vida y cómo reconstruí la biografía de mi familia, de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, y cómo es que decidí escribir justo cuando estaba en momentos de crisis. Puse lo de los huequitos porque el libro que voy a presentar hoy se llama Calva y brillante como la luna y abajo dice Diario de una loba contra el lupus. Voy a aprovechar para decir que esta es una edición de Sol Levin, su editorial se llama Brain ST y abajo les voy a dejar la liga. El cuidado editorial es de Paola Zorrilla y las ilustraciones que voy a mostrar algunas a lo largo de este video son de Flavia Zorrilla. Entonces esta que está aquí se supone que soy yo, pero tiene una mariposa porque la mariposa es un símbolo de muchas cosas. Para quienes padecemos lupus, esta es una marca muy clara, es decir, nos salen algunas manchas aquí y entonces suelen llamarse la mancha de la mariposa, ¿no? Es una mancha tematosa. Pero no vamos a hablar ahora mucho de la enfermedad ni vamos a hablar de lupus, vamos a hablar de qué hacer cuando nosotros queremos poner nuestra vida en papel y es cómo podemos pensarnos como un personaje. Es decir, yo, Laura, ¿cómo puedo transformarme aquí en alguien o cómo puedo transformar a mi papá en ponerlo de lejos, ya no seguirlo viendo como el padre al cual acompañé a su trabajo, como el cual me recibía todos los días cuando yo llegaba, por ejemplo, y estudiaba para educadora. No. ¿Cómo puedo poner a mi papá, a mi mamá o a la gente que forma parte de mi vida allá? Es decir, como si yo pudiera tomar unas pequeñas estatuas y decir, acá está mi papá, acá está mi mamá, acá está mi hija, verlas de lejos y cómo las pongo en papel y cómo me pongo yo. Primero voy a contar que todo esto tiene que ver con los huequitos porque quienes estuvieron aquí ayer quizá vieron que cuando yo le dedicaba el libro de Youmana a mi tía Margarita me agachaba un poco. Yo misma lo vi y cuando me agachaba aquí se me podían ver unos huequitos, estos huequitos que ustedes ven. Bueno, esos son huequitos del alma y huequitos también del cráneo, pero son también huequitos de la memoria. Justo de esos voy a hablar hoy. Porque este libro se llama Calva y brillante. El nombre viene se publicó en 2013, pero viene de una amiga que tuve que se llama Carola Díaz. Segurísimo muchos de ustedes la conocen. Cuando yo hice un cumpleaños, en una ocasión dije, no quiero regalos, solo quiero que me manden cartas. Y entonces la gente me escribió cartas, cuando todavía no estaba el Facebook, así tan de moda, me mandaron cartas impresas, cartas por correo postal, las fueron a entregar o por mail. Y una de esas cartas era bellísima, como todas las que recibí, y yo decía, días antes conté que me daba mucho miedo quedarme calva.
¿no? Que tenía miedo, porque eso significa despojarte. Justamente vamos a ver eso hoy. Despojarte de lo que eres, comenzar a decir y a mostrarte cómo eres, y temer que quizá la gente que te ve ya no te acepte, ¿no? En mi caso, yo temía que quizá la gente que me viera no me viera igual. ¿Por qué? Porque comenzaban estos huequitos como parte de una enfermedad. Y ella me dijo que cuando yo me decidiera a rapar en esa carta, sería calva y brillante como la luna. Entonces, por eso es que ese libro se llama así. A mí me encantó lo que Carola dijo, y justo tiene que ver con los huequitos. Cuando nosotros pensamos en lo que hemos hecho a lo largo de la vida, podemos organizar nuestra historia de 3 grandes formas. Quien haya tomado un taller conmigo sabe que en 20 minutos no se puede explicar todo esto. Pronto voy a explicarlo en una sesión de 6 horas. Hoy solamente voy a dar un adelanto. Es decir, y quiero que ustedes puedan intentar hacerlo en su casa. Imagínense primero, ¿qué es lo primero que ustedes recuerdan si yo les preguntara quiénes son? Si yo les pregunto quiénes son, quién eres tú, quiénes están aquí, por ejemplo, Claudia Luz Vega, ¿quién eres? ¿Quién es Laura Blanco? ¿Quién es Sasu Rangel? ¿Quién es Margarita? ¿Quién es Elvira? Si yo les pregunto quién eres, lo primero que dirían es yo soy Laura. Podrían decir yo nací aquí. Pero no quiero que respondan eso, quiero que respondan de manera inmediata quiénes son con las historias que sus padres o sus madres o sus abuelos o quienes los hayan criado les contaron. Esas historias forman parte de nuestra memoria y se llaman posmemorias. Yo no las voy a explicar hoy, solamente voy a leer un poquito, pero se llaman posmemorias, ¿no? Posmemorias. Pero también quiero que piensen, si yo les pregunto quiénes son, que ustedes se pregunten, ¿quién soy yo cuando recuerdo aquello que me hace muy feliz? ¿O quién soy yo cuando recuerdo algo que me hace muy, muy, muy triste? ¿O algo que me impactó? Por ejemplo, un sismo, por ejemplo, un temblor, por ejemplo, un enamoramiento, por ejemplo, cuando se graduaron, ganaron un premio, cuando llegaron todos sus amigos y les trajeron un pastel, cuando aprendieron a bailar. ¿Quién son ustedes, los que están ahí conectados? Yo les preguntaría, ¿quiénes son ustedes cuando recuerdan los momentos que más los han marcado? Esos momentos tienen un nombre y se llaman epifanías. Los vamos a poner aquí, fanías. Para explicar qué son las posmemorias y las epifanías yo me llevaría mucho tiempo, así que hoy no lo voy a explicar, solamente voy a leer algo que viene en este libro para que ustedes traten de buscar las suyas propias y luego las seguimos conversando. Y finalmente yo les preguntaría, ¿qué es lo que más les hace a ustedes particulares? Es decir, si me dijeran, Laura, ¿tú quién eres y quién no quieres ser? Y les pregunto esto porque hubo un filósofo impresionante, se llamó Paul Ricoeur, y quién soy yo y no quiero ser yo, él le llamaba ipse e idem. Pero como eso está un poco complicado, solamente les voy a preguntar, ¿quiénes son ustedes y quiénes no quieren ser? Para que podamos ver un ejemplo, yo les diría, ¿quién soy yo? Les voy a leer quién soy yo, justamente como viene aquí en este libro. Y ahorita les cuento por qué escribí esto. Aquí dice agosto de 1984, soy Sagitario y me llamo Laura. Nací en 1969. Lidia, una amiga, me ha mandado este diario por correo desde Los Ángeles. La conocimos en Acapulco. Ella no tiene hijos. Yo creo que me lo ha mandado porque le gusta mi papá. Les voy a explicar quién soy yo. Yo soy esta niña de 1984, bueno, no era niña, es decir, en 1984 yo tenía 14 años de edad y yo sigo siendo Sagitario, y me llamo Laura. Pero yo era una aquí. Ahora, ¿quién soy? Cuando leí este libro me di cuenta que yo no solamente era esa, sino soy muchísimas Lauras, la de 1969, la de ahora 2020, la de 1987, la de 1996 cuando se graduó, la de 2008 cuando logró una maestría, la de 2002 cuando pudo ser madre. Todas esas soy yo, es decir, esa es mi mismidad. Soy yo. Pero yo también soy ustedes, porque yo soy mujer como ustedes, porque yo soy una persona como ustedes que están conectados, y yo también tengo orejas. Por ejemplo, ¿qué es lo que no me gusta de mí, pero sí me gusta?
Mis orejas son muy grandes. ¿Qué es lo que no me gustaba de mí y me lo quité porque me daba miedo? Un lunar que tenía yo aquí, entonces me lo quité. ¿Qué es lo que me gusta de mí? Mi tamaño, mis ojos. ¿Qué no me gusta de mí? Que olvido. Todo eso que me gusta y que no me gusta, también soy. Entonces, también es mi Ipseita, pero, es decir, lo que no soy. Y todo esto que yo soy y lo que no soy, también me convierte en ser como ustedes. Yo les preguntaría que ustedes piensen y lo escriban en su casa, cómo son y cómo no son, qué les gusta a ustedes de lo que son y qué no les gusta. ¿Por qué les pregunto esto? Porque todo esto, es decir, las posmemorias, las epifanías y esto que somos y qué no somos, hace huequitos como estos de aquí en la memoria de cada uno de nosotros. Y para poder escribir nuestra historia, tenemos que hurgar un poco en los huequitos de nuestra memoria. Así que regreso a esta construcción. Les voy a dar una rápida pasada, una radiografía sobre este libro. Primero, este libro apareció así como tal gracias a muchas personas. Una de ellas se llama Lucy Ortega. Lucy Ortega era editora cuando yo la conocí en la Universidad Autónoma de Baja California. Nunca fue mi maestra en clase, pero siempre fue mi maestra de vida. Y yo compartía con Lucy un montón de cosas que escribía antes de que existieran ni los blogs, ni, de hecho existía el internet, pero no lo usábamos, así que yo escribía a mano, escribía en computadora, escribía en máquina de escribir, fotocopiaba y repartía todo eso, ¿no? Entonces cuando nacieron las redes me puse súper feliz. Pero tras años de escribir, sin afán literario, eso es importante, porque hay gente que me dice, es que yo no puedo escribir porque yo no soy escritor. No, yo solamente les invito, si ustedes quieren escribir su vida como me han preguntado, a que la escriban y ya, a que no se preocupen ahora en hacer una literatura preciosista, a que no se preocupen incluso en los puntos y las comas, solamente a que escriban y ya después se va puliendo todo eso. Eso es lo que yo hice y entonces lo compartía, y en una ocasión me dijo Lucy, Laura, ¿por qué no publicas todas estas crónicas? Entonces fue así que nació este libro. Ella fue la de la idea, después mi doctora, que se llama Mari Carmen Amigo, decidió prologarlo, y aquí viene su prólogo, y después otra mujer maravillosa que se llama Sol Levin decidió editarlo. Entonces, este libro que cuenta mi historia, pues no es una historia de enfermedad, porque también es importante decir algo. Todo mundo tiene diferentes condiciones. A lo mejor yo tengo lupus, a lo mejor ustedes tienen cáncer, tienen diabetes, les duele la espalda, tienen gripa o tienen un problema, lo que sea. Pero todo eso nos hace ser justo así, como somos y como no somos. Es decir, todo eso nos constituye. Así que quiero mostrarles rápido el índice y además voy a dar una noticia. Si mi editora me permite, que yo creo que sí, de todo este índice, voy a estar subiendo a mi página algunas crónicas para que ustedes las puedan leer en PDF de manera gratuita. Es decir, no creo que pueda subir todo el libro porque además es muy grande, pero sí voy a elegir algunas y ustedes las van a poder leer. Pero les explico rápido. Este libro se divide en dos partes. Primero sin mail y a puño y letra. Es decir, hasta 1984, y aquí voy a una de las personas a las cuales dedico esta sesión de hoy, no existía el Facebook, creo que no había ni blogs, no había hijos, pero yo tenía que escribir, como muchas de ustedes. Tenía que escribir porque una vez guarda dentro dolores, tristezas, pequeñas esperanzas, sueños o incertidumbres. ¿Y cómo sale todo eso? Bueno, escribiendo. En mi caso, escribiendo. Por eso me refiero tanto a escribamos sin tanta preocupación. Y la segunda parte ya es cuando me acabé las teclas de mi laptop. Claro, porque después de tanto escribir, aquí se llama 2005 en carta y por teléfono, Loba Viajera, se vuelve estudiante. Ahí hay partes en donde yo empiezo a contar cómo viajo, y en la segunda parte del libro se llama 2003, mail y de cuando me acabé la pintura de las teclas de la lab. Esto es algo que sucede, después les voy a enseñar las teclas de mi laptop, siempre se me acaban porque escribo muy fuerte, pero se divide en dos grandes partes. Ustedes pueden hacer eso, pueden pensar en su vida y decir cuáles dos grandes momentos marcaron mi vida, o 3 o 4, y cómo los puedo dividir. Esas son las epifanías. Mañana vamos a ver algo de epifanías. Y después
Cada una de las crónicas son pequeñas historias, grandes historias, pero tienen que ver con esto, con los huequitos de la memoria, con lo que recuerdo y con lo que no recuerdo, y sobre todo con lo que me contaron mis padres. Entonces, voy a leer una pequeñísima parte, solamente voy a leer hoy dos, esta, que es el por qué escribir. A lo mejor ustedes piensan que también tienen razones para escribir. Si las tienen y me las comparten, me daría muchísimo gusto leerlas. Estas instrucciones son largas y estas se las dedico a Cleo Gordoa porque justo las leí cuando ella nos obligó, a mí, a un montón de poetas y escritores. De hecho, yo no era poeta, era la única no poeta, y entonces fuimos invitados engañosamente por Cleo Gordoa a un lugar bellísimo que se llama San Luis de la Paz, y ella nos encerró ahí todo un fin de semana, sin teléfono, sin computadora, sin nada, sin mail, y nos puso a escribir como en la primaria, a mano. Entonces así es como yo ese día, después de haber escrito, leí todo esto. Pero solo comparto una parte. Dice, instrucciones para volver a un hijo loco y lobo definitivamente. Mi nombre es Laura, madre de Abril, hija de Fernando y nieta de Farid, un emigrante libanés que llegó a estas tierras antes de la revolución buscando a su padre, con un apellido que le fue cambiado sin hablar español y con 9 años de edad. Como a muchos, a fuerza de sobrevivir desde pequeña, me han vuelto irremediablemente loca. Pero loca no es igual a falsa, significa que escribo solo mi propia realidad, así que lo que a continuación cuente no es necesariamente verdad ni tampoco mentira. Es solo parte de mi historia que se reconstruye, como la de cualquiera, con lo visto, con lo que los padres cuentan, con lo que escuchamos en la escuela o leemos en alguna carta secreta de amor guardada durante años. Pero la demencia no me llegó de pronto, fue un largo proceso. Todo comenzó, como lo cuento enseguida. Nací cerca de un mercado famoso de la Ciudad de México llamado La Lagunilla. En él pasé los primeros años de mi vida, jugando a escondidas entre frutas, verduras, pescuezos de pollo, asustada cuando me topaba de frente con las cabezas de cerdo de don Juve, el carnicero, que las colocaba a las afueras de su puesto, adornadas con cilantros y rábanos y cebollas olorosas, cortadas en forma de flores, que solo existían en su imaginación, pues jamás he vuelto a ver otras así de extrañas. Eran tiempos en los que me dominaba el miedo a la oscuridad, a decir lo que sentía, a los fantasmas, a perderme. Mas vayamos por partes. Para perder el miedo a vivir o a escribir y luego poder volverse loco con total tranquilidad, hay que tener una larga historia de temores, tantos y tan temibles que ya no importa el qué dirán, como yo, que habré de contar que la escuela no fue precisamente mi sitio favorito, sino hasta que entré a la universidad. Hubo maestros para los cuales fui la peor de las pesadillas, y eso me sucedía porque no encontraba la forma exacta de comunicar. Durante la primera etapa de mi vida creí que gritando, llorando o dibujando podía lograr que el mundo comprendiera lo que yo quería decir. No conocía el poder de la palabra escrita. Fue, sino hasta que una tarde, no hace poco, mi hija entró a mi habitación con un cuaderno floreado y cursi en sus manos, cuyo candado parecía haber sido violado, preguntando: «Mamá, ¿este libro que dice mi querido diario es tuyo?», que descubrí exactamente cuando comencé a perder el miedo a escribir. Fue a los 14 años de edad, en este diario escrito por mí a puño y letra, con secretos inconfesables que Abril, mi hija, ya había leído. Por eso sé que cuando uno no quiere decir las cosas en voz alta o tiene muchas ganas de gritar, cuando no sabe cómo resolver un problema, dónde comenzar a construir su futuro o cuando el temor acecha, las palabras escritas ayudan. Bueno, esta es una pequeña parte, aprovecho para decir dos cosas importantes. Aquí he leído justo que lo que voy a contar, lo que me volvió irremediablemente loca, tiene que ver con esto, con las memorias de mi familia, con ese abuelo al que casi conocí, con lo que me ha contado mi papá y con lo que yo reconstruyo. También dije que escribir a veces da miedo y que a veces necesitas un impulso y que todo esto empezó justo por una persona que conocí hace muchísimos años, y explico por qué. Digo sobre un diario, este es el diario, y después voy a escribir sobre eso, es decir, algo que yo llamo esta memoria. A veces sale, como en el libro, y a veces es cercenada. Cuando hablo de la memoria cercenada, aquello que callamos, que cortamos, que no contamos a nadie, que no queremos decir, pero eso lo vamos a decir después, en otra sesión.
Ahora vamos a hablar justo de esto, de las posmemorias, de las memorias que no son de nosotros y de secretos, porque estas memorias que se cortan justamente tienen que ver con cercenar, con cortar, con no decir. Voy a dar un ejemplo. Este es el diario personal que mi hija encontró y que yo cuento ahí. Bueno, y en este diario hay muchísimas cosas que yo escribí, que una niña, una adolescente de 14 años tiene miedo de contar, no se atreve a decir, no sabe cómo gritar, así que las escribe. Y lo que vi en este diario, pues son un montón de cosas. Primero, que me gustaba, como hasta hoy, dibujar o pintar, que mi letra fue cambiando y que amigas muy queridas, ahí va otra persona a quien le voy a dedicar esta sesión de hoy, escribían aquí, sin pedirme permiso, porque tanto ellas y yo teníamos miedo de hablar, aunque éramos amigas. Aquí, por ejemplo, tengo varios escritos que quizá no sepa mi amiga Mari Carmen Cerda, que está conectada y que era mi amiga de justo el bachillerato, que guardo, ni siquiera yo lo sabía hasta que Abril llegó. Aquí hay muchas cartas que ella y que su hermana Adriana y que otra amiga que no sé dónde esté ahora, que se llama Hilda, y que juntas compartíamos un montón de cosas, desde los primeros amores, desde habernos enamorado de Soda Stereo. Yo en este libro tengo una primer crónica de cuando me encontré a Gustavo Cerati y me quedé muda, por ejemplo, de compartir el primer cigarro, la primer borrachera, de empezar a caminar juntas. Todo esto viene en ese diario, pero también viene en el libro. Y fui descubriendo, como decía, que soy muchas Lauras, como ustedes. O sea, un montón de veces cambié la letra, en varias ocasiones seguía con el mismo tema. Miren mi letra, cómo va cambiando aquí. Pero esto es lo importante. Miren cómo hice un lenguaje secreto. Lo voy a acercar. Este es mi lenguaje secreto. Yo lo escribí porque segurísimo no quería que mis hermanas, Zaira y Paloma, o que mi papá, o que alguien leyera mi diario. El único problema de esto es que aquí ya no funciona la memoria, porque no me acuerdo en mi caso qué significa cada una de las letras. No tengo aquí ningún papelito que diga esto es la B, así que no tengo ni idea de lo que escribí aquí, pero es muy probable que tenga que ver con el resto. Este es el diario a partir del cual nace este libro. Y voy ahora a la construcción de lo que somos y escribir lo que somos para cerrar. Si ustedes quieren hacer este ejercicio, les invito a que primero que nada respondan esto: ¿quién soy? ¿Quién no soy? Después busquen adentro de sus huequitos de la memoria cuáles de esas memorias no son suyas. ¿A qué me refiero? Voy a leer algo aquí. Hay muchas memorias que nosotros ni siquiera vivimos, que nosotros no imaginábamos. Sin embargo, las sentimos. Sin embargo, al escribirlas, al oírlas, al recordarlas, podemos hasta llorar. Quizá algunos de ustedes vivieron el movimiento del 68, quizá no lo vivieron, pero los contaron. Pregúntense, ¿qué pasa conmigo cuando pienso en ese movimiento? ¿Quién me lo contó? Quizá algunos de ustedes vivieron el sismo del 85, o quizá algunos vivieron el más reciente de hace 2 años. Pregúntense, ¿qué pasa conmigo cuando recuerdo el sismo del 85? ¿Lo viví? ¿No lo viví? Si no lo vivieron, pero ustedes sienten algo con eso, quiere decir que quizá por ahí, en ese huequito de la memoria, está guardada una posmemoria. Yo voy a cerrar esta sección del día de hoy con un ejemplo de posmemoria. Dije aquí al empezar que aquí habían memorias que eran mías o que me había robado. Bueno, esta es parte de una crónica que se llama Comenzaré contando intimidades, porque cuando sean los diarios o los libros, las vidas personales, se cuentan intimidades de uno y de las familias. Y también hay que asumir eso. Cuando leí hace rato, dije que no todo era verdad. Y les pido que asuman eso. Cuando nosotros abrimos esos huequitos de la memoria, no tenemos que cuestionar si lo que estamos diciendo es verdad y mentira, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad. Y aunque hayamos vivido un evento como el sismo juntos, en un mismo lugar, si yo le pido a cada uno de ustedes que están conectados que nos digan cómo lo vivieron, cada quien va a tener su propia versión y esa versión es muy válida. Eso que estoy diciendo se llama el pacto autobiográfico y lo explico después, porque ahora voy a leerles para despedirme una pequeña posmemoria, una memoria que no es mía. Acapulco, los terrenos de mi abuelo.
Todos esos terrenos que ves ahí, nos contaba mi padre, rumbo al pescado a la talla, fueron de tu abuelo. Recorríamos kilómetros y kilómetros en el auto y él seguía platicando y señalando con sus brazos aquí y allá y más allá. Me contó de abogados, de paracaidistas, de pleitos legales que duraron años, de la gloria y de la ruina por no querer venir. Tu abuelo llegaba a la casa, llenaba de torres y centenarios la mesa del comedor, decía mi papá. Cambiaba de trajes cada año porque era de mala suerte iniciar un ciclo de ropa vieja, decía. Nada era comprado en la tienda, todo era hecho a mano con sastre y diseñador. Mi padre decía que Farid, es decir, su padre, mi abuelo, al que casi ni charlaba con los agricultores, les preguntaba cuánto ganaban con su cosecha al año, les dibujaba líneas y calles y casas sobre un papel ahí en el suelo, explicándoles lo que planeaba hacer. Les vendía los terrenos y se convertían en socios, recibían algún contrato de venta, 20 veces más el valor de su cosecha anual. Enseguida fraccionaba, dotaba de drenaje, luz, tuberías y anunciaba espacios para un futuro, espacios para vivir. Y luego vendía por metro cuadrado e iba amasando la fortuna que después perdió. Esa es una memoria que me contó mi padre. Y esta es otra que me encanta, con esta digo adiós. Colonia Algarín, presidente, señor presidente. Lo lamento profundamente, pero yo no soy norteña. Nací en la calle del 5 de febrero, número 1523, Colonia Algarín. Gracias a las buenas artes del doctor Barriga, en la casa del zaguán inmenso y rojo, por el cual corrieron mi padre y sus hermanos, y mi abuelo, y generaciones más adelante, mis hermanas y yo. Ahí, en esa misma casa, en la que mi tía Margarita sufriera a los 6 años una quemadura profunda en todo su cuerpo, cuando su vestido almidonado se incendiara en la estufa de carbón, mi abuelo recibía cada mes la visita de su mejor amigo veracruzano, compañero de banca en su salón desde el 4º grado de primaria. Cuento la historia como la platica Fernando, mi padre, aquí va la posmemoria, porque es así como me gusta más. Se abre el zaguán rojo, las puertas blancas de par en par dejan entrar un carro negro y brillante escoltado por 2 motociclistas, al frente y atrás, dice mi papá emocionado. Del carro negro baja un hombre mayor. Hombres de negro con gorros de Al Capone lo observan de reojo como resguardando algo en sus bolsillos. Como cada mes, el hombre mayor que iba a visitar a Farid, mi abuelo, se sentaba, juntos tomaban el asiento en el zaguán, brindaban por la amistad de tantos años, mientras las banderitas del auto imponente ondeaba el viento y resplandecía al caer el sol. Entrados en copas, los 2 amigos llamaban a los hijos. Ángel, Alfredo, Fernando, vengan para acá, decían. Dice mi papá que los formaban en el patio como militares, que atrás de las sillas escoltadas por hombres de negro se veían las plantas, la calle, las pelotas y el carro ese que adoraba mi papá. Cuenta que comenzaban las preguntas de siempre. ¿Y tú qué quieres ser de grande? Yo ingeniero, decía Ángel, el hermano mayor, con sus ojos azules y el cabello quebrado y los cachetes rebosantes de carne y lleno de salud. Yo artista y cantante, decía Alfredo, quien en su adolescencia y aún ahora parece como clon de Paul Newman, pero más bello y árabe. ¿Y tú, Fernandito?, inquirían a mi padre, el menor de todos, el único de los hermanos y hermanas que no tenía los ojos del color, el más delgadito, el menos cachetón, que con sus cabellos crespos y rebeldes de púas, sus pantalones de tirante y las rodillas raspadas, aguardaba ansioso la pregunta y con mirada chispeante y juguetona respondía: «Yo quiero ser presidente, señor presidente», decía el menor, que entonces debería tener unos 5 años, firme como coronel, directo como los hombres valientes, seguro de que sus sueños eran posibles, mientras mi abuelo y su mejor amigo, el señor que había entrado en ese carro negro con sus amigos de Al Capone, el presidente Miguel Alemán, reían a carcajadas. Esta memoria no es mía, es una memoria robada. Seguro que ustedes tienen muchas memorias robadas, es decir, muchas posmemorias. Así que si las tienen y me las quieren compartir, pues estoy feliz. Y si no, aquí nos vemos mañana. Yo les voy a contar sobre otro de estos puntos, las epifanías. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y un abrazo enorme, enorme, enorme desde Puebla.